Hola, hoy vamos a ver recomendaciones para la construcción de los gráficos estadísticos. Primero vamos a ver la gráfica de barras. Lo primero que tengo que hacer es analizar la tabla de frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esta pregunta. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Entonces sabemos que nuestra variable es variedad de la gastronomía y vemos que nuestra tabla de frecuencia tiene la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Entonces, primero necesito mi tabla de frecuencia con esos tres datos. Ahora, vamos a identificar de esta tabla los valores para construir nuestro diagrama de barras. Y lo primero que debo observar es los valores de la variable. Y en este caso sé que son poco variada, variada y muy variada. ¿De dónde le he sacado? De acá. ¿Sí? De las alternativas de mis preguntas. Eso de ahí va a ir o se van a ubicar en el eje horizontal, es decir, en la X, o también llamado eje de categorías. Luego he identificado las frecuencias absolutas, que en este caso son 1, 6 y 13. Y esas tengo que ubicar en el eje vertical, el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces luego tengo que graficar tres barritas. ¿Sí? Y mira lo que te dice, tienen el mismo ancho, ¿sí? Tres barritas del mismo ancho. Y también nos dicen que la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia, es decir, tiene que estar a la par, mismo tamaño. Y recordemos, el eje vertical es el eje Y, el eje horizontal o de las axisas, el eje X. Y para eso vamos a usar nuestra regla. Ahora ya lo construí, mira, y debo encontrar algunos elementos del diagrama de barras. En este caso voy a señalar, tú lo puedes señalar mentalmente una vez construida, ¿sí? Por ejemplo, mentalmente, pues si tiene número de gráficos, sí, ahí dice que es el gráfico número 1. Tiene que tener tu título y tiene que tener el cuerpo. El cuerpo en sí está formado por el eje vertical, que son la cantidad de personas, el eje horizontal, donde va poco variado, variada, muy variada, y eso se llama variedad, ¿sí? Y por último tiene que estar el pie. En este caso en el pie va la fuente. La fuente significa de dónde hemos sacado esos datos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, esto ha sido obtenido de la encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Toma nota de estas cosas. Todas las barras deben tener el mismo ancho, ¿correcto? Sí. En nuestro caso también, ve, todas las tres son anchitas, de igual tamaño. Debe haber un espacio homogéneo entre las barras. Se refiere a este espacio, mira. ¿Ves? Tiene que tener la misma distancia. No pueden estar unas separadas y otras juntitas. El alto de las barras es proporcional a la cantidad que representa dicha cantidad, ¿verdad? Eso es cierto. Por ejemplo, acá mira, muy variado, corresponde al 13, porque no está ni el 12 ni el 14, está en el medio, 13. Y también tenemos que agregarle, nunca se olviden de esto, una pequeña interpretación que es lo que significa esta barrita. ¿Sí? En este caso se coge el que sobresale más o los que sobresalen más. En este caso, ¿qué digo? 13 personas encuestadas opinan que la gastronomía peruana es muy variada. Es lo que sobresale en la gráfica. Ahora veamos una gráfica de barras horizontal. ¿Sí? Veamos si tienen los mismos elementos. Tiene su número de gráficos, sí, le he puesto gráfico número 4. Tiene un título, mira, platos típicos más conocidos en el mundo. Tiene su cuerpo, que sería el eje vertical, que sería plato típico. Tiene su eje horizontal, que sería la cantidad de personas. Y tiene su pie, que es la fuente. En este caso, mi fuente, mira, dice encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Y por último, debe tener una interpretación.
Mira, por acá, por ejemplo, sobresale que 8 personas, ¿sí? 8 personas encuestadas opinan que el ceviche es el plato típico más conocido en el mundo. ¿Qué más sobresale? Que solo 2 personas opinan que es el juane. También puedes hacer otra, agregar otra. Decimos que igual cantidad de encuestados opinan que el rocoto relleno y la pachamanca son los más conocidos, ¿ves? Son iguales. Ahora veamos un gráfico circular. ¿Qué debo tener en cuenta? De igual manera, debo tener mi tabla de frecuencias. En este caso, mira, la pregunta es, ¿qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana? Ahí tenemos nuestras 5 alternativas. Pero ¿qué debo tener en cuenta? Debo identificar los valores en la tabla de frecuencias, ¿verdad? Debo emplear mi fórmula, es esta de acá, ángulo del sector, frecuencia relativa por 360. Y voy a usar la expresión fraccionaria de la frecuencia relativa, el cual nos va a ayudar a sacar los valores más fácil. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra tabla y que ya hayamos calculado los ángulos de los sectores circulares, esos valores los podemos juntar en nuestra tabla. Mira, acá he puesto que el 10% en ángulo vale 36 grados, que el 30% vale 108, que 25% equivale a 90 grados y que 15% equivale a 54 y que 20% equivale a 72 grados. Este va a ser el ángulo para mi gráfica. Ahora sí, con la ayuda del transportador, a construir nuestro gráfico circular. Y para eso, una vez que ya lo haya construido, debo verificar que estén todos mis elementos. ¿Cuáles son en este caso? Que son casi similares a los de la barra. Primero, mi número de gráfico. Luego, mi título de mi gráfico. Acá, la leyenda. En la leyenda, mira, puede ir la leyenda, o a veces no. Pero si vamos a poner una leyenda, tenemos que identificar. Por ejemplo, este color azulito significa variedad de ingredientes. El color naranja, mayor cantidad de platos típicos. El plomito, mezcla de culturas. El amarillo, creatividad en la preparación. Y este color azul más fuerte, diversidad de las regiones naturales. ¿Sí? Puedes ponerlo con una leyenda. Y también tengo que tener mi pie de donde va colocada la fuente, de dónde han salido esos datos. Entonces, mira, ¿qué otra cosa debo tener en cuenta? Los diferentes sectores de la torta o círculo se pueden representar en degradaciones del mismo color o con diferentes colores. ¿Qué significa degradación? Significa que puede ir, por ejemplo, un azul oscuro, un azul normal, un azul clarito, un celeste y así, que va variando el azul. O puede ir colores diferentes como hemos hecho acá. ¿Qué más? Los sectores no deben ser muy pequeños, es decir, que éstas se deben agrupar en una nueva categoría llamada otros, pero no en nuestro caso. En nuestro caso sí van a entrar todos. Los sectores deben ordenarse de mayor a menor. Esta es una recomendación siguiendo el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? En la posición 12, así como hemos empezado nosotros. Bien, acá está las 12 y sentido horario. ¿Ves? Como giran las agujas de mayor a menor. 30, 25, 20, 15 y 10. Es recomendable que los sectores incluyan el porcentaje, así como lo hemos hecho nosotros, y la leyenda se coloca preferentemente a la derecha del gráfico. Si el espacio lo permite, se podrá ubicar en la parte inferior, o si no, también se puede obviar, lo podemos poner sin detalle, sin leyenda. Miren, ahora nos falta nuestra interpretación. En este caso, el que más sobresale sería que el 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes en la preparación.
El segundo factor que más impulsa la gastronomía es la variedad de platos típicos, que es el color naranja. Y un 20% de personas opinan que la mezcla de culturas ha impulsado la gastronomía peruana y un 15% de las personas opinan que la creatividad en la preparación es un factor en la preferencia en nuestra gastronomía.